Sí, hoy estuvo salpicada la conferencia, pues con ese comportamiento que de Estados Unidos ya lo esperamos, del periodismo de Estados Unidos ya lo esperamos. Bueno, y también lo esperamos ya de parte de un sector de los mexicanos, ¿verdad? Y fíjate que yo he estado tratando de encontrar una palabra que defina bien a la gente de aquí de México, sean, como tú lo mencionas, políticos, intelectuales, periodistas, etcétera, etcétera. Una palabra que los defina como, pues, como es debido, pero es difícil, no la encuentro. De gente que se muestra, como dice la canción que tú la has de conocer, cómo se muestran humildes ante el extranjero y soberbios con sus hermanos del pueblo. La mera verdad no encuentro una palabra, lo más cercano es hipócritas, ¿sí? Es lo más cercano, de hecho también lo dice la canción, ¿no? Pero no hay una que lo defina exactamente porque pues es gente que se muestra sumisa, entreguista, servil ante el poderoso y ante la gente que considera de menor nivel, pues obviamente se muestra prepotente, abusiva y todo lo que ya conocemos, ¿no? Y personajes, pues hay muchos. Yo estaba ahorita buscando y encontré, pues hay una foto de Lorenzo Córdoba, como ve casi con embeleso ahí a Peña Nieto, ¿no? Y en cambio, cómo se pone de soberbio precisamente contra los morenitos de Morena, ¿no? O sea, contra los representantes de Morena en el INE, cómo a ellos los desprecia y cómo ve con ojos enamorados a Peña Nieto, porque lo considera superior a él, a lo mejor porque tenía más poder, porque estaba más guapo según sus formas, según lo que ellos consideran de belleza, ¿no? Bueno, entonces no hay una palabra que describa bien a este comportamiento y no nos afectaría a lo mejor tanto la postura de los Estados Unidos, de su gobierno, de su periodismo, de sus opinólogos, si no tuviésemos una contraparte aquí en México también, pues aparentemente muy influyente, ¿verdad? Pero qué bueno que ya se les está quitando ese peso que antes tenían. Pero sí, hoy la conferencia estuvo muy salpicada de esos temas, ¿no? Desde algo que a lo mejor no era con mala intención, la primera participación de la periodista que preguntaba de la cuestión de por qué no ha rendido frutos a como debe de ser la medicina tradicional en México, pero pues obviamente ella se respaldaba en un estudio de la Universidad de la Sorbona, ¿sí? Y ahí es donde el mismo presidente le dice, pues es que yo no creo ya en esas instituciones, porque si no es la Universidad de la Sorbona, pues son los periódicos, ¿no? El New York Times, el Wall Street Journal, etcétera, etcétera, y luego replicados por los de aquí, el Reforma, el Financiero, el Economista, el Universal, etcétera, y cómo todos giran alrededor de ese concepto al que no le hallamos una palabra. No sé si la gente del auditorio pueda ayudarnos, pero es difícil, ¿no? Porque es gente que pisotea al más débil y ante el más fuerte se muestra sumisa. Entonces, doble cara, hipócritas, en fin, son las palabras que más se les aproximan, pero se quedan cortas y hoy no solamente se habló del tema de la Universidad de la Sorbona, sino luego salió lo que ya mencionabas tú en este extracto que está del presidente, ¿no? Cuestionaron tanto el asunto de los estadounidenses que fueron pues, secuestrados y asesinados, como el asunto también bueno, pues de ahí mismo, enlazado con eso, la postura de Estados Unidos, que está ahorita discutiéndose ahí en el Congreso, si no me equivoco, de poder ingresar con su ejército a México para frenar el narcotráfico. Sobre todo lo relacionan con la cuestión del fentanilo, ¿no? De cómo está entrando a Estados Unidos y matando a muchos estadounidenses, pero pues lo que no dicen es que ellos son los consumidores, ¿no? Si no hubiese
demanda de eso, de esas drogas, pues tal vez no habría cárteles, ¿no? Bueno, entonces ese fue otro asunto, hasta lo demás que también dijeron, si no me equivoco, incluso lo del maíz transgénico, ¿no? Que ya iba a establecerse una mesa de negociación, no sé cómo le llaman a eso, para pues para que, casi que para obligar a México a que compre maíz transgénico, a lo que el presidente les mencionó, pues no hay tratado que obligue a un país a comprar artículos que dañen su salud, la salud de su pueblo, porque inmediatamente lo ponen las periodistas que hoy preguntaron, ¿no? Oiga, ¿y no va a causar una modificación en el sistema en su estrategia de seguridad? Oiga, y no afecta a estas pláticas que van a establecerse sobre el maíz transgénico, no afectan el Tratado de Libre Comercio. O sea, inmediatamente lo extrapolan a casi que a decir, pues ya nos va a someter Estados Unidos, ¿no? Y todo estuvo alrededor de ese tipo de comportamiento. Hoy las periodistas que preguntaron, pues casi se fueron por la misma línea. Y bueno, yo nada más quiero aquí mencionar que las muertes son lamentables, sean de la nacionalidad que sean. Entonces, también para que quien nos escuche no piense que estamos minimizando pues la tragedia, ¿no? Porque pues al final de cuentas todo ser humano tiene familiares, seres queridos que lamentan su pérdida. Y yo creo que como seres humanos, pues también nosotros debemos lamentar la pérdida de estos ciudadanos de Estados Unidos, pero también ponerla en su justa dimensión y ver lo que ya mencionabas, Antonio, como tantos mexicanos que han perdido la vida, ¿sí? En Estados Unidos. Es más, tú mismo lo mencionas, Estados Unidos, su gobierno, su sociedad es selectiva también. A ellos no les puede, como decían nuestros papás, nuestras abuelitas, ¿no? A ellos no les puede que maten a un estadounidense de origen, ¿cómo le llaman? A un afroamericano, pues, ¿sí? No les cala tanto como si mataran a un anglosajón, ¿sí? Igualmente, no se tientan el corazón pues, para invadir un país y causar muchas muertes, incluso con mentiras, como lo fue en el caso de Irak, que se inventaron que había armas de destrucción masiva y luego resulta que no era cierto, ¿no? No tenía la capacidad para producir este armamento y sin embargo, pues todo lo que provocaron. Y ese es un ejemplo, ¿no? Porque realmente aquí nos podríamos llevar horas hablando de los casos en los cuales ha intervenido Estados Unidos en otros países. Entonces hoy estuvo así muy marcado por ese comportamiento de nosotros mismos los mexicanos. Yo la mera verdad, más que lamentar la postura del gobierno de Estados Unidos, yo lo que lamento es la postura de los mexicanos, ¿no? De ese sector que también incluso a veces nos ha tocado, yo creo que toparnos incluso a gente que dice, pues debería invadirnos Estados Unidos, ¿no? Y así ya nos volvemos gringos y ya ganamos en dólares, ¿no? Yo creo que siempre pues nos ha tocado, yo creo que igual a alguien que nos escuche del auditorio le ha tocado encontrarse con gente con ese pensamiento. Y bueno, hasta aquí dejo mi primer comentario. Habría que tocar este tema mucho más interesante con respecto a la historia, porque precisamente allí en Brownsville es donde está ya el conflicto México-Estados Unidos en 1846, con la guerra, que son el preámbulo para la guerra del 47, que es cuando México perdemos se es arrebatado los otros estados. Texas ya se había independizado, pero querían quitarle los otros estados de la República a México y dieron una serie ¿cómo se llama? Pretextos. Fueron utilizados varios pretextos para poder invadir México.
y precisamente en esa zona, Tamaulipas, ahí es donde se revienta, pues, o donde se logra ese pretexto para invadir México, ¿sí? Ese es interesante ver cómo Estados Unidos, para mí es nada más que un pretexto de Estados Unidos, es una táctica que siempre han utilizado, es decir, buscar un punto de pretexto, ¿no? Es decir, fueron ciudadanos norteamericanos y para ellos un ciudadano norteamericano, como dije ahorita, solo cuando les conviene, qué tipo de ciudadanos, entonces de pronto quieren invadir países, ¿no? Aunque ellos matan, como dijo Andrés Manuel, el presidente de México, dice, ellos cuando matan mexicanos, la prensa muda, sí, incluso los de aquí, mudos, no pasa nada, no pasa nada. Pero cuando es un norteamericano y cuando asesinan y cuando quieren, le dan una realce interna. Y eso es para mí esa seguimiento de la prensa, porque la prensa es como dicen, la que da los tambores de guerra, la que lanza los primeros tambores de guerra. Cuando todo está en la prensa, es que hay una orquestación. Y eso ya lo sabemos, es que ahí están orquestando una serie de medidas que siempre van a estar bajo sospechas. Para mí eso es. Y esto es lo que alcanzó a ver. No por algo nuestro presidente ha estado, como bien lo dices tú, ha estado defendiendo la soberanía en todos los sentidos, alimentaria, la soberanía energética, la soberanía como territorio, la soberanía como país. Nunca un presidente de México se había preocupado por sus connacionales en otros países como lo está haciendo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, y al ver un presidente con estas características, pues prende las alarmas norteamericanas del gobierno. Vamos a ponerle gobierno, pero a lo mejor, como él dice, con el presidente Biden la llevo bien y claro, allá los que mandan no son el presidente, son los poderes fácticos. Porque como bien lo ha dicho también el presidente, que aunque ya lo sabíamos, pero en boca de él ha dicho que hay transnacionales o empresas muy poderosas que incluso financian a los diputados y es normal, allá es normal, es normal que un diputado, un senador, un presidente o quien sea, sean apoyados por las empresas, sí que le suelten billete. Entonces, creo que ahí parte una situación, para nosotros es una anomalía muy clara. Y no nomás para nosotros, objetivamente es una anomalía para la democracia, porque entonces la democracia deja de ser democracia, ¿sí? Y ya pasa a ser otra cosa, que no es precisamente una democracia, ¿sí? Esta oligarquía que se apropia de las decisiones principales de gobierno, pues desde luego que afecta a la democracia. Entonces, es un país, ante todo, por eso el presidente la vez anterior, en reuniones, en mañaneras anteriores, dijo, México, creo que fue el lunes, México es más democrático que Estados Unidos. Sí fue el lunes, un día después de la marcha, porque el del Departamento de Estado dijo, Anthony, ¿cómo se llama? Blinken, dijo que México, pues que peligraba la democracia, algo así. Le dice el presidente, la democracia, en México hay más democracia que en Estados Unidos, y le reprocha esas medidas que Estados Unidos allá son impuestos por empresas transnacionales como laboratorios, y el pueblo no está. Entonces, aquí es muy obvio. Ahorita con el maíz transgénico,
toda esta presión, así como incluso en el sector energético, no han quitado el dedo del renglón, aunque, aunque México va muy adelante, ellos no quitan el dedo del renglón. Para ellos, la soberanía de México debe eliminarse, porque para ellos tiene que seguir siendo el patio trasero como lo fue con el PRIAN. Con el PRI de Miguel de la Madrid para acá, porque el PRI anterior seguía siendo más nacionalista, ahora quieren que siga México abierto a sus intereses solamente, lo cual pues hoy se topan con un muro de soberanía impresionante, que eso les provoca un problema muy fuerte. Si quieres, pasarle y luego comenta y luego ya paso a leer los comentarios de los compañeros. Sí, pues fíjate que hoy otro tema que también trató el presidente y pues debe preocuparnos a todos también, es precisamente cuando estaban hablando en el mismo tema que le plantearon de la primera periodista que intervino, cuando decía lo de los, ¿cómo se llama? Los médicos tradicionales y luego eh, fue derivando a otros temas hasta que entró lo que decía el presidente de qué sucede con los jueces, ¿no? Con los jueces, magistrados y ministros. El presidente dijo, ¿qué sucedería si ahorita quitáramos a todos los jueces, magistrados y ministros? ¿A quién ponemos? Y ahí es muy importante porque fíjate que yo lo he mencionado también en diferentes foros, pero pues obviamente no es lo mismo que lo mencione yo a que lo mencione el presidente, ¿no? Él tiene pues toda la autoridad que le da su cargo y su trayectoria, pero él mencionaba eso, ¿qué sucede si de repente, así como que además de hacer todas las reformas al sistema judicial, cambios a la ley, todas las que sean necesarias, y luego sustituimos a todos? ¿A quién ponemos? Si los que están formados ya están mal formados, ¿no? Están mal formados porque se han encargado las propias instituciones, no nada más la UNAM, sino yo creo que muchas de las universidades se han encargado de formar profesionistas enfocados a obtener el éxito económico a costa de lo que sea. El presidente mencionó, se ha perdido la mística. En este caso, él se refería a los abogados, pero yo creo que nos podemos ir también a muchos de los médicos, respetando a aquellos que sí están metidos porque tienen vocación, pero yo creo que si nos damos a los abogados, a otros profesionistas, efectivamente tiene que ver lo que dice el presidente. Los forman para ser buenos en los negocios, para ganar mucho dinero. Y el presidente decía, ya no tienen mística, no tienen humanismo. Y yo creo que eso se refleja pues en todos los ámbitos. El presidente se refería a los jueces, magistrados y ministros, pero podemos irnos a los consejeros electorales, a los propios funcionarios, incluso no solamente de los estados en donde gobierna el PRI o el PAN o Movimiento Ciudadano, sino incluso en los estados pues gobernados por Morena. No se ha terminado de sustituir en los cargos importantes, no se han terminado de sustituir a aquellos funcionarios que venían del viejo régimen. Entonces, pues ya estaban contaminados por esa mala preparación, mala formación que traían, ¿no? Y estaban y siguen estando en esos encargos, pues para beneficio propio. Entonces es algo muy importante también que tenemos que no perder de vista, porque otra cosa sería si tuviésemos en todas las instituciones funcionarios humanistas, funcionarios con valores, con ética, como decía el presidente, con mística, con vocación, ¿sí? Y no los que tenemos actualmente. Hace falta eso, yo creo que es un esfuerzo que debe hacer el presidente también para, ahora sí, yo recuerdo que hizo el compromiso durante la pandemia precisamente ante
la forma en como los periodistas hacían más grande la noticia, decían que había muchos funcionarios de las dependencias federales protestando porque iban a perder el empleo en plena pandemia, y el presidente se comprometió a que no iba a haber despidos mientras no terminara la pandemia. Pero yo creo que ahora sí ya se le está pasando la mano, y yo creo que sí ya debe de sustituir a todos aquellos que vienen del viejo régimen, porque pues aunque sea poquitos, pero yo creo que sí hay dentro de las filas del morenismo gente con vocación, gente con mística para ocupar encargos, pues, en la administración federal. Yo creo que ya el presidente debe tomar en cuenta eso, porque es un punto muy importante para darle otro apertoncito de tuercas a la cuarta transformación. Bueno, hasta ahí dejo mi comentario. Claro que se tiene que esclarecer, se tiene que investigar, pero recordemos, y lástima porque no, creo que no deben de utilizar el asesinato contra jóvenes para provocar un problema internacional, porque ¿cuál era el móvil para asesinar a estos estudiantes, a estos jóvenes norteamericanos? Sí, habría que investigar cuál fue el móvil. Conociendo el móvil, podríamos acercarnos un poco más a la verdad, porque finalmente fueron 2 jóvenes asesinados. Eso no, como dice Rodolfo y como dice el presidente, no se puede permitir el asesinato de nadie. Pero entonces, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Por qué? ¿Por qué los asesinaron? Y yo mantengo la hipótesis de que fue una provocación para el pretexto de invadir México. O sea, esto lo han estado buscando desde hace tiempo. Y como siempre, Estados Unidos, como también la guerra del 47, estuvieron buscando pretextos. Buscaron varios pretextos. Un día, en las próximas reuniones, nos vamos a dar a conocer aquí los pretextos que Estados Unidos ha utilizado para provocar una invasión en México. Sí, eso no es nuevo. Por eso nosotros tenemos que estar maliciando todos los movimientos que hace Estados Unidos en nuestro país con relación a México. Entonces, dice, frente al poderoso parece ratón, pero ante los débiles es un león. Es blanca paloma con piel de reptil, cuando les conviene ser ruin o serviles, dice José de Mina. Muy bien, Elisa. ¿Una conclusión final, Rodolfo? Sí, pues fíjate que yo no descarto la hipótesis que tú dices, ¿no? De que todo sea planificado para crear la incertidumbre y crear las condiciones para que llegue pues la intervención del gobierno de Estados Unidos. Pero a mí me tiene tranquilo que tenemos un presidente que, como ya lo mencionabas, ha puesto muy en claro las reglas del juego con Estados Unidos, ¿no? Y si bien sabemos que dependemos mucho de la relación comercial con Estados Unidos, eso no debemos perderlo de vista, porque luego los opositores al presidente, cuando, cuando el presidente llega, vamos a decirlo así, a entablar alguna negociación con el gobierno de Estados Unidos, lo ven como debilidad. Y pues no, el presidente debe de mantener bien el fiel de la balanza en ambos casos, ¿no? De que dependemos económicamente de Estados Unidos por la relación comercial que hay con ellos, y también darle su justa dimensión a la soberanía de nosotros, de México. Entonces no es tan sencillo, y yo creo que ningún presidente se había atrevido a decir lo que dice pues prácticamente cada mañana el presidente en relación a la relación con Estados Unidos, ¿no? Que si bien reconoce que el presidente ha mostrado respeto,
también reconoce pues que hay otras fuerzas y dentro de esas fuerzas pues están los congresistas, tan es así de que, si no me equivoco, está ya en el Congreso de Estados Unidos por parte de los republicanos la idea de que pueden, porque ellos así lo deciden, intervenir en México, pues porque quieren frenar la entrada de fentanilo, ¿no? Eso lo propusieron dos legisladores del partido de Trump y está ya en el Congreso. No debemos perder de vista eso porque hay muchas fuerzas que sí, efectivamente, y sobre todo ahorita en tiempos de campaña, están arreciando contra México, pero tenemos un presidente fuerte y por eso tenemos que hacer todo lo posible porque no sea solamente el presidente el que sea fuerte, sino que sea toda la estructura. Por eso es que yo decía, lo enlazaba con esto de que es importante también de que ya se vaya quitando el presidente a esos funcionarios de mediano nivel para arriba que todavía están ocupando cargos en las diferentes delegaciones o como se les quiera llamar del gobierno federal, secretarías, delegaciones, etcétera, del gobierno federal, y ponerla, pues, poner ahí, pues, auténticos defensores de la cuarta transformación. Entonces es muy importante eso, y pues de nuestra parte también poner nuestro esfuerzo, ¿no? Para que no solamente sea el presidente el que haga fuerte a México, sino que seamos también los ciudadanos. Y a lo mejor a nosotros, ¿qué nos corresponde? Pues señalar todas esas actitudes serviles de esos periodistas políticos y funcionarios, ¿no? Que quisieran que México se convirtiera en Estados Unidos. Y nada más tomo un minutito, fíjate, sí le doy validez a lo que tú mencionas de una posible maquinación, porque recuerdo que en Venezuela se hizo eso mismo, ¿no? Se asesinaba a personajes con cierto prestigio. Yo recuerdo que asesinaron a una reina de belleza, no me acuerdo de su nombre, pero creo que era Génesis y del apellido no me acuerdo, ¿no? Pero era una reina de belleza a la que mataron, ¿sí? Para crear la sensación de que si podían matar a una reina de belleza, podían matar a cualquiera, y obviamente se lo atribuyeron al régimen de Hugo Chávez en ese entonces. Y, pero ¿qué sucedía? Que así como lo hacían eso, así como quirúrgico, para dar un golpe espectacular, y que el gobierno tuviera encima a toda la prensa, no solamente de Venezuela, sino mundial, pues asimismo, las hordas de la derecha allá en Venezuela mataban a golpes a los que traían la gorra del gobierno de Hugo Chávez. Entonces sí es creíble lo que tú mencionas, pero pues también hay que hay que ser optimistas, ¿no? Y pensar que pues fue pues pues un evento pues propio de la violencia, que tampoco está bien que nada más haya sido casualidad, pero sí hay que mantener los ojos abiertos. Muy bien, bueno, pues nos vamos despidiendo de todos ustedes.